Saludos. La masonería es una orden que estudia las diferentes doctrinas esotéricas sobre la base de la razón. Alimentar el conocimiento del masón, trabajar con las herramientas y la simbología que utilizamos en el taller y aplicar principios de ciencia y virtud permite que cada miembro de nuestra augusta orden pueda aquilatar su comprensión en el marco de la libertad de pensamiento que caracteriza nuestra fraternidad. En esta sección de Bajo la Acacia, en Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación, repasaremos algunos registros sobre los cultos mistéricos que permiten pensar que son precursores de escuelas esotéricas posteriores que han dado importantes aportes al pensamiento metafísico a lo largo de la historia. Se califica como escuela mistérica o culto de misterio la que presenta arcanos que no se plantea explicar. Las razones para esta negativa a revelar los detalles de la doctrina pueden ser variadas, desde motivos de defensa de la propia comunidad ante represalias de colectivos mayoritarios, protección de intereses personales, la vivencia de pertenecer a una sociedad exclusiva o simplemente la imposibilidad de explicar racionalmente esos datos relacionados con la agrupación. Por lo tanto, más que una escuela, es un modo de vivir un culto, existiendo a lo largo de la historia de las religiones muchas que pueden encajar en este tipo. El secretismo y exclusivismo de algunas de estas observancias de misterios conlleva una serie de ritos iniciáticos y, frecuentemente, un periodo de preparación y pruebas antes de aceptar a un nuevo adepto en la comunidad. Estas ceremonias recibían el nombre de misterios. Existen muchos cultos mistéricos y exponer cada uno de ellos es trabajo de eruditos. Pero lo que al menos debe conocer todo interesado en temas relacionados con el esoterismo y o religiones de la antigüedad son las notas comunes a muchas de ellas, que a la vez las diferencia de otras escuelas abiertas o esotéricas. Lo primero es listar un grupo de religiones consideradas mistéricas, aunque la relación no sea exhaustiva. Así tenemos, entre otras, misterios dionisíacos u órficos, helénicos de Eleusis, de Salmosis de los Getas, mesenios de Andania, cabíricos de Samotracia, de Sabacio, frigios de Atis y Cibele, de Talmuz Adonis, iránicos de Mitra, egipcios de Isis Osiris de la Bona Dea. Veamos algunas características comunes a estas escuelas. Primero, el numen. Como deidad dotada de un poder misterioso y fascinador, subyace en estos cultos. La tierra, impregnada de luminosidad divinizada, es el origen de estas manifestaciones. Históricamente la sitúan en el Neolítico, entre el año 10.000 a.C. y el 7.000 a.C., y en cuanto a ubicación en Oriente o en el Antiguo Egipto. Es importante conocer que en la cultura helenística de la antigua Grecia, anterior al año 600 a.C., está presente en los cultos mistéricos de Eleusis, con Deméter, hermana esposa de Zeus, y Perséfone, hija de Deméter y esposa de Hades, y los de Dionisio y las bacantes. El origen se relaciona con los misterios de pueblos agrarios y matriarcales, donde la tierra y la sangre ejercen un influjo especial. La sangre derramada por sacerdotes iniciados en varios misterios es un fuerte intento de comunicarse con la naturaleza. Sus divinidades son tócnicas o telúricas, son dioses o espíritus del inframundo, por oposición a las deidades celestes. Segundo, la salvación de cada iniciado es una búsqueda de la comunión, la unión mistérica con el ser, huida del uno al uno, tal como lo plantea Plotino en un contexto diferente en el marco de la doctrina de la emanación, que veremos en posterior video, pero lo tomamos como una aproximación, lo cual nos presenta un escenario que va más allá de la salvación colectiva, siendo la convicción muy personal, ya que el individuo busca retornar y fundirse con el uno, con el ser superior. El hombre existe en el cosmos en una medida más pequeña, mientras que en otras doctrinas el hombre sale de la naturaleza como algo singular. Aquí el hombre es un microcosmos. Esta idea es aceptada por los griegos y se proyecta aún en nuestros días, especialmente en el pensamiento esotérico.
lo que difiere sustancialmente del planteamiento bíblico en el cual el ser humano no revierte al cosmos. Tercero, una característica de los cultos mistéricos es el rito de iniciación. En nuestra sociedad se nace cristiano. El bautismo es el primer sacramento, la puerta de los sacramentos y la puerta de la iglesia. En las escuelas de los misterios se llega tras haber transitado por una serie de pruebas que dejan constancia de estudios que suponen una convicción y un conocimiento reflexivo en el neófito. Que el rito de iniciación es, por medio de elementos simbólicos los cuales tienen un sentido profundo en cuanto al compromiso que se adquiere, un juramento solemne con la observancia que se abraza. Cuarto, los misterios parten de los ritos iniciáticos que apartan al iniciado del resto de los mortales. Para ser parte de un colectivo que, por medio del estudio, el conocimiento de los símbolos y las prácticas rituales, tiende individualmente a la unión con la divinidad. Unión que comienza en el momento de la iniciación y en diferentes ceremonias se va aquilatando el juicio y se amalgama el camino de la unión. Ese encuentro ascendente no puede ser público o esotérico, debe ser secreto o esotérico. Es tal la exigencia del discernimiento que, de ser pública la simbología que representa, cualquier persona puede elucubrar solo en el significante, sin descubrir el significado único válido en el contexto de la escuela o culto mistérico. Por eso, casi todos los misterios terminaron por prohibir la divulgación de sus prácticas. Hablar de ellas era profanarlas, sobre todo al quedar dominados los pueblos por las religiones étnico-políticas. Quinto, se impone para salvaguardar el conocimiento real la ley del arcano y se aumenta el carácter oculto, esotérico, en las celebraciones iniciáticas, siendo tan fuerte debido a las acechanzas propias de las persecuciones religiosas que misterio terminó por ser sinónimo de oculto, secreto. Este esoterismo hace que los documentos verdaderos sean difíciles de encontrar. También de desviaciones y tergiversaciones que dieron pie a las represiones más brutales conocidas, como el caso de las bacanales en Roma. No pocas veces se acusó de actos caníbales, imputación que también sufrieron los cristianos de los primeros siglos de nuestra era. Sexto, la salvación es ultramundana. Los actos rituales de los misterios están orientados a preparar y enseñar convivencias, que la muerte es tránsito de una vida a otra, que es necesario llevar una vida pura y portarse siempre conforme a las enseñanzas recibidas. Más allá del contenido doctrinal de la escuela individualmente concebida, las ceremonias se orientan al encuentro con la divinidad o la integración con el cosmos, al cual se pertenece. Y para lograrlo se debe llevar una vida respetuosa, cumpliendo las exigencias de la enseñanza basadas en la virtud y el conocimiento, completando el ciclo que permite llegar a la meta, que es la felicidad total del individuo, hecho esencia. En las actividades comunes en las escuelas o religiones mistéricas se encuentran las prácticas de introspección y retiro, período de iniciación y adiestramiento en la vida espiritual bajo la dirección de un guía, maestro o sacerdote. Algunas realizan ayunos y abstinencias, purificaciones, abluciones, incluso sacrificios rituales, entre otros. Todo el ceremonial de la religiosidad iniciática, además de facilitar la liberación del mal, tiende a llenar el ansia de felicidad mediante la unión iniciada en esta vida con la divinidad y consumada tras la muerte. Demóstenes, pensador griego del siglo IV a.C., afirma: huid del mal, encontré lo mejor. Numerosos ritos simbolizan la unión con la divinidad, al tiempo que se señalan el camino para lograrla. Entre las prácticas se encuentra la homofagia o comida en crudo de un animal teofánico. Eso se encuentra en los misterios dionisíacos, por ejemplo. Banquete en el que se alimentaban con el místico sentido del ágape de inmortalidad en los Atis Cibele, el rito nupcial o matrimonio sagrado, la hierogamia, en los misterios de Eleusis y también los de Atis Cibele. La representación simbólica de la muerte y resurgimiento del iniciado, en las ceremonias de Eleusis, Atis Cibeles, Isis, Osiris y de Mitra. Séptimo,
El sacerdocio lo ejercen en muchos casos mujeres y en general los ministros del culto encarnan la divinidad no solamente por representación. Una vía para lograr tal carácter es la práctica de la hierogamia, que significa matrimonio sagrado. Consiste en la unión ceremonial entre un hombre o una mujer con una divinidad. Tales uniones también podían llevarse a cabo con animales sagrados e incluso entre los astros, caso de la unión entre el cielo y la tierra. El tiempo mítico cósmico está usualmente en sintonía con la naturaleza. Solsticios de verano e invierno son de gran importancia. Son fechas propicias para cultos telúricos cósmicos y por medio de ritos se conecta al iniciado con la deidad. El tiempo, recordemos, no es histórico, como puede ser para las religiones posteriores. Tiene que ver con los ciclos de la naturaleza. Muchos han estudiado las relaciones entre las religiones mistéricas y el cristianismo. No es materia de este video, pero sí es importante recordar que en el lugar donde nace el cristianismo son tierras en las cuales hay gran influencia de las religiones mistéricas, tanto provenientes de Egipto como de Babilonia y Persia, como también la influencia helenizante de la filosofía griega, particularmente los neopitagóricos, el platonismo y los neoplatónicos. Algo de esto abordaremos en próximos videos. La masonería, con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, como orden de ciencia y virtud, estudia los fenómenos históricos, los ubica en su contexto, escudriña la data, obtiene el mensaje útil y prístino que coadyuva en la construcción del templo interior en cada masón, lo que es vital para transitar por el sendero iniciático para alcanzar deslastrarse del ego inferior o personal, esto es, las pasiones, los deseos, los instintos animales, desarrollando el ego espiritual para hacer bueno el axioma del filósofo neoplatónico Plotino, emprender la huida del uno al uno, para encontrarnos en el oriente eterno. Visto lo visto, di lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video de nuestra serie. Yeah.